¿Alguna vez han sentido que las personas que más aman solo están esperando que dejen de respirar para quedarse con su dinero? Cuéntenme en los comentarios si han pasado por una traición familiar así, porque lo que me pasó hoy me cambió la vida para siempre y necesito desahogarme con alguien que no me juzgue por mi situación actual. Nunca imaginé que el silencio de una mansión pudiera ser tan ensordecedor y violento como el ruido del metal retorciéndose en aquel accidente de coche. Pero hoy entendí que el verdadero desastre no fue perder el movimiento de mis piernas, sino descubrir que yo era solo un cajero automático para las personas que más amaba en todo el mundo. Me desperté con el sol dándome en la cara, esa claridad irritante que entraba por las cortinas de seda que yo mismo pagué carísimas, pero no podía ni levantar la mano para cubrirme los ojos, quedándome allí, quieto, sintiendo el peso muerto de mi propio cuerpo contra el colchón ortopédico que costó una fortuna y que ahora parecía mi propia tumba de lujo. La sensación de impotencia es algo que te corroe por dentro. Es como si tu mente estuviera gritando en una radio sintonizada en la frecuencia equivocada, mientras el mundo allá afuera sigue girando sin importarle si todavía estás respirando o si ya te volviste parte del mobiliario de aquella casa enorme y vacía. Miré al techo, contando cada detalle del yeso porque era lo único que podía hacer desde que aquel camión atravesó la pista y transformó al dueño de un imperio en un hombre que depende de extraños para cambiar su propio pañal y limpiar la baba que escurre en la comisura de la boca. Es indignante pensar que construí edificios, cerré contratos de millones y comandé a miles de empleados, para ahora ser reducido a un volumen de carne inerte que nadie quiere mirar a los ojos por más de 5 segundos, como si mi discapacidad fuera algún tipo de maldición contagiosa que pudiera pasárseles. El día empezó peor que los otros porque escuché el ruido de los tacones de Victoria golpeando el mármol del pasillo, aquel sonido seco y rítmico que antiguamente me parecía elegante, pero que ahora sonaba como la marcha fúnebre de nuestro matrimonio de 25 años que ella decidió tirar a la basura sin el menor remordimiento. Entró en el cuarto exhalando aquel perfume francés insoportablemente caro, el tipo de olor que se pega en las narinas y te hace recordar fiestas de gala y cenas de negocios. Pero ella ni siquiera se acercó a la cama, se quedó allí, parada en la puerta, mirándome con una mezcla de asco e impaciencia que me hizo querer desaparecer entre las sábanas. Victoria no preguntó si había dormido bien o si estaba sintiendo dolor. Ella simplemente abrió el bolso de marca, sacó unos papeles grapados y empezó a hablar sobre el divorcio como si estuviera discutiendo la venta de un inmueble viejo que estaba dando pérdidas en su cartera de inversiones. Yo intentaba gritar, intentaba decir que todavía era su marido, que teníamos una historia, pero mi voz salió como un susurro quebrado y patético, mientras ella decía que no había nacido para ser enfermera de un inválido y que merecía vivir sus mejores años sin cargar con un fardo. Fue allí donde cayó la primera ficha, la percepción de que todo el amor que ella juraba sentir era solo un reflejo del poder que yo tenía, y ahora que el poder se acabó, su máscara se cayó al suelo y reveló a una extraña fría que yo ya no reconocía. Mientras ella hablaba sobre la división de los bienes y sobre cómo su abogado ya había organizado todo para que ella se quedara con la mitad de mi fortuna, sentí una quemazón en el pecho, una rabia que no podía expresar físicamente, y las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro de forma descontrolada y humillante. Ella ni siquiera se tomó el trabajo de coger un pañuelo para limpiar mi cara. Simplemente desvió la mirada hacia el reloj de pulsera, diciendo que tenía un compromiso importante en el club y que yo debería firmar los documentos usando aquel sistema de bolígrafo en la boca que el enfermero me había enseñado. Es un dolor que no puedes describir, ver a la persona con la que compartiste la vida entera tratándote como un obstáculo burocrático.
alguien que está estorbando sus planes de diversión, mientras estás literalmente atrapado en una cama sin poder escapar de aquella tortura psicológica. Victoria salió del cuarto sin darme un beso de despedida, sin un toque, solo el sonido de los tacones alejándose y la puerta golpeando con una fuerza que ecoó en mi cabeza como un tiro, dejándome allí, solo, sumergido en una soledad que nunca pensé que existiera. Miré aquellos papeles encima de la mesa lateral y sentí unas ganas absurdas de desistir de todo, de dejar de luchar, porque si la mujer que amaba me veía como una basura, ¿quién sería yo para discrepar de aquella visión cruel que ella tenía de mí? Pero el golpe de misericordia todavía estaba por venir, porque poco después de que Victoria saliera, entraron mis hijos, Thomas e Isabela, los dos que crié con todo el lujo del mundo y que nunca supieron lo que era pasar hambre o necesidad de absolutamente nada en esta vida. Thomas ni siquiera podía mirarme. Se quedaba moviendo el celular, revisando las notificaciones y pareciendo extremadamente incómodo de estar en un ambiente que olía a medicina y a hospital, como si mi enfermedad fuera una ofensa personal al estilo de vida perfecto que él llevaba. Isabela fue más directa, ni siquiera fingió que estaba allí por preocupación. Ya empezó a hablar sobre su fondo fiduciario y sobre cómo necesitaba que yo liberara el acceso anticipado, porque quería comprar un apartamento en París y viajar con sus amigas en el verano europeo. Yo los miraba y veía a dos extraños que yo mismo ayudé a moldear, dos seres egoístas que no demostraban un ápice de empatía por el padre que estaba allí, destruido, necesitando un abrazo o una palabra de consuelo que nunca venía de ninguna manera. Discutían entre ellos sobre quién se quedaría con la casa de la playa y quién cuidaría las acciones de la empresa, hablando de mí en tercera persona, como si yo ya estuviera muerto y enterrado, solo esperando que el inventario fuera leído por el juez para que ellos pudieran gastar cada centavo de mi sudor. Intenté formular una frase, intenté usar toda la fuerza de mi diafragma para decir que todavía estaba allí, que todavía era su padre, pero Thomas simplemente hizo una mueca de impaciencia y dijo que era muy difícil para él verme así, que prefería guardar la imagen de cuando yo era fuerte y exitoso. Aquello fue como recibir una puñalada por la espalda, porque estaba usando su bienestar mental como excusa para abandonarme en el momento en que más necesitaba un apoyo familiar, mostrando que nuestra conexión se basaba solo en lo que yo podía proveer financieramente. Isabela todavía tuvo la audacia de decir que el amor no pagaba sus cuentas y que yo debería ser racional, aceptando que mi vida se había acabado y que lo mejor era dejar que ellos siguieran adelante con el dinero que yo había acumulado durante décadas de trabajo esclavo. Salieron del cuarto discutiendo sobre qué coche iban a usar para ir al centro comercial, dejándome en aquella penumbra, sintiendo un vacío tan inmenso que empecé a desear que el accidente hubiera sido fatal, porque la muerte física no era nada comparado con la muerte social que estaba viviendo allí. El olor a vacío en la mansión empezó a sofocarme, un aroma de polvo y de abandono que las limpiadoras no conseguían limpiar, y cerré los ojos deseando nunca más tener que abrirlos para ver la cara de aquella ingratitud que yo mismo alimenté con mi oro. Pasé la tarde entera en aquella agonía, viendo las sombras cambiar de lugar en las paredes, oyendo el ruido de los coches pasando allá afuera y sintiendo una envidia absurda de cualquier persona que pudiera simplemente caminar hasta la esquina para comprar un pan o sentir el viento en la cara sin necesitar ayuda. Los enfermeros de la agencia pasaban por aquí como si fueran robots, hacían los procedimientos de rutina con aquella frialdad profesional que te hace sentir como un trozo de carne en una carnicería, cambiando mis sueros y limpiando mi cuerpo sin decir ni una sola palabra.
Veía el asco en sus ojos cuando tenían que lidiar con mis necesidades básicas, aquella microexpresión de enojo que intentaban esconder con una sonrisa forzada, pero que yo percibía inmediatamente porque no tenía más nada que hacer además de observar a las personas. La sensación de ser un peso para el mundo es algo que destruye tu dignidad gota a gota. Empiezas a disculparte por existir, a sentirte culpable por necesitar oxígeno y comida, como si fueras un parásito succionando la energía de quien está a tu alrededor. Estaba listo para entrar en un estado de catatonia total, para dejar de comer y dejar que el tiempo hiciera el servicio de llevarme lejos de esta existencia mediocre, porque no había más luz al final del túnel, solo una oscuridad densa y helada que me envolvía por todos lados. Fue entonces cuando llegó la noche, y con ella un cambio que no esperaba, porque la agencia llamó diciendo que la enfermera estándar había tenido un problema personal y que enviarían a una sustituta solo para cubrir el turno de la madrugada. Ni siquiera me tomé el trabajo de preguntar quién era. Para mí sería solo otra persona distante que contaría las horas para irse y recibir el pago. Pero cuando la puerta se abrió, a las 9 de la noche, algo en el ambiente pareció cambiar de frecuencia de una manera extraña. Entró una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme simple que ya parecía medio gastado, cargando un bolso de tela y una expresión que no era de prisa ni de aburrimiento, sino de una calma que no veía hace mucho tiempo. Ella no encendió la luz principal con aquella violencia que los otros hacían. Usó la lámpara de esquina, creando una iluminación suave que no agredía mis ojos cansados, y se acercó a la cama con pasos ligeros, como si estuviera entrando en un lugar sagrado. Su nombre era Marina, y ella no empezó revisando los aparatos o mi medicación de inmediato. Ella simplemente se paró a mi lado, me miró a los ojos y dio una sonrisa que parecía venir de algún lugar muy profundo y sincero, algo que me pilló totalmente por sorpresa. Dijo: «Buenas noches, señor Blackwood», y su voz no tenía aquel tono de lástima condescendente que todo el mundo usaba conmigo. Era una voz firme y cálida, como si estuviera hablando con un viejo amigo y no con un inválido millonario tirado en una cama. Me quedé en shock, porque ella siguió hablando conmigo mientras organizaba sus cosas, contando que el tráfico estaba horrible y que casi se retrasó por culpa de una lluvia que empezó de repente en la zona sur de la ciudad. Me trató como si yo pudiera responder, como si mi opinión sobre el tiempo o sobre el ruido de la ciudad importara, y aquello empezó a romper la costra de hielo que Victoria y mis hijos habían dejado en mi corazón durante todo el día. Por primera vez en meses me sentí como un ser humano y no como un historial médico. Sentí que había alguien allí que realmente me veía a través de aquella carcasa paralizada e inmóvil. Se dio cuenta de que mi almohada estaba torcida y antes de tocarme me preguntó si podía ajustar mi posición, demostrando un respeto por mi autonomía que ningún enfermero graduado había demostrado hasta entonces. Su toque era diferente. No era aquella mano fría y apresurada, era un toque cuidadoso, que transmitiría una seguridad y un cariño que me hicieron querer llorar de nuevo, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio por ser visto. Marina empezó a cuidar de mí con una delicadeza que rozaba la perfección. Limpiaba mi piel con una paciencia infinita, conversando todo el tiempo sobre su vida de una manera simple y directa, sin intentar impresionarme con nada. Contó que tenía 3 hijos, que su marido había fallecido en un accidente de trabajo hace algunos años y que ella había aprendido a cuidar de personas porque necesitó cuidar de él durante mucho tiempo antes de que se fuera definitivamente. Yo oía cada palabra como si fuera una música, porque su historia estaba llena de dificultades reales, de luchas para poner comida en la mesa y de noches en vela cuidando a niños con fiebre, algo que estaba a años luz de la realidad fútil que yo vivía. Ella no se quejaba de la suerte.
Hablaba de las victorias pequeñas, del pastel que el hijo más pequeño hizo en el cumpleaños o de la buena nota que la hija sacó en la escuela. Y empecé a sentirme pequeño ante la fuerza de aquella mujer. Mientras mis hijos discutían por herencia, ella estaba allí, trabajando en un turno extra para conseguir comprar unas zapatillas nuevas para su hijo, y lo hacía con una dignidad que me dejó profundamente avergonzado de mi propia autocompasión. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en mis cuentas bancarias, sino en aquella capacidad de amar y de sacrificarse por el prójimo sin esperar absolutamente nada a cambio. En medio de la madrugada, cuando todo estaba en silencio absoluto y solo el sonido de los aparatos llenaba el cuarto, Marina trajo una silla al lado de mi cama y preguntó si me importaba si se quedaba allí conmigo un ratito. Hice una señal positiva con los ojos, lo máximo que podía hacer, y ella se sentó. Tomó mi mano paralizada entre sus manos y empezó a contar cuánto el contacto humano es importante para el alma. Yo no sentía el toque físico de sus manos por causa de mi lesión, pero juro por todo lo más sagrado que sentía el calor emanando de aquella conexión emocional que se estaba formando allí en la oscuridad. Dijo que sabía que mi vida debía estar siendo muy difícil, que perder la libertad era un dolor que poca gente conseguía entender, pero que mientras hubiera vida, había una oportunidad de resignificar todo lo que había pasado. Aquellas palabras entraron en mí como un bálsamo. Ella no estaba intentando darme falsas esperanzas de que volvería a caminar. Me estaba dando la esperanza de que todavía podía tener una vida que valiera la pena ser vivida por dentro. La miraba y veía una luz que mis hijos nunca tendrían, una luz de quien conoce el dolor y eligió usar ese dolor para iluminar el camino de otras personas que están perdidas en la oscuridad. Mientras la noche pasaba, vi el cansancio empezar a pegarle, los párpados pesando y el cuerpo relajándose en la silla, porque ella había mencionado que aquel era el tercer turno seguido que estaba haciendo para conseguir pagar el alquiler atrasado. Quería tener voz para decirle que descansara, para decir que yo estaba bien y que ella podía echarse una siesta. Pero solo me quedé allí, velando su sueño, mientras ella luchaba por mantenerse despierta para vigilarme. Hubo un momento en que apoyó la cabeza en el borde de mi cama, sosteniendo mi mano con tanta fuerza, como si estuviera protegiendo un tesoro, y acabó cayendo en un sueño profundo y pesado. Miré aquella escena y sentí una transformación dentro de mí, unas ganas de luchar no por mí, sino por personas como ella, que son invisibles para la sociedad, pero que cargan el mundo a cuestas con una sonrisa en la cara. Fue un shock ver a mi empleada, exhausta, durmiendo a mi lado con más amor y dedicación de lo que mi propia esposa demostró en meses de internamiento y sufrimiento. La injusticia de aquella situación me dio un puñetazo en el estómago. ¿Cómo era posible que el mundo diera tanto a quien no merece nada y quitara tanto a quien da la vida por los otros todos los días sin quejarse? Me quedé allí, inmóvil, observando su respiración tranquila y pensando en cómo fui ciego durante toda mi vida, rodeado de aduladores y de personas interesadas que solo querían una tajada de mi éxito. Recordé a todos los empleados que despedí sin mirarles a la cara, de todas las familias que perjudiqué en nombre del beneficio trimestral, y sentí un arrepentimiento que quemaba como ácido en mi garganta. Marina no sabía quién era yo de verdad. Ella no sabía de mis fallas morales del pasado. Ella estaba allí solo cuidando a un hombre que necesitaba ayuda. Y esa pureza de intención fue lo que me salvó de aquel abismo de odio que estaba construyendo. Decidí que si tenía una oportunidad más, si conseguía de alguna forma retomar las riendas de mi vida legal, cambiaría el destino de aquella mujer y de sus hijos, porque ella era la única persona real que había cruzado mi camino en mucho tiempo. El contraste entre el abandono de Victoria y la acogida de Marina era tan chillón
que sentí una vergüenza profunda de haber pasado 25 años al lado de una persona tan vacía y superficial. La madrugada fue pasando y fui sintiendo una paz extraña, una convicción de que mi propósito todavía no se había acabado, que había algo más grande para realizar a través de aquella nueva perspectiva que estaba ganando. Cuando el sol empezó a aparecer en 1900, el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Marina se despertó de un salto, pareciendo asustada y disculpándose 1000 veces por haberse quedado dormida durante su turno. Estaba visiblemente mortificada, pensando que yo me enfadaría o que se lo contaría a la agencia y haría que perdiera el empleo que tanto necesitaba para mantener la casa. Intenté calmarla con la mirada. Intenté transmitir toda la gratitud que estaba sintiendo y ella pareció entender, porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dio una sonrisa de alivio que iluminó el cuarto entero. Dijo que tenía que irse porque el turno se estaba acabando y todavía tenía que preparar el café de los niños antes de que fueran a la escuela y después todavía tendría que ir al otro empleo de limpieza que tenía. Sentí un apretón en el corazón al verla arreglándose para salir, sabiendo que enfrentaría otro día de lucha exhaustiva mientras yo me quedaría allí, en aquella mansión lujosa, rodeado de nada más que dinero y de soledad. Antes de salir, se acercó a la cama, besó mi frente y dijo: «Quédate con Dios, señor Blackwood. Usted es un hombre muy especial». Y aquellas palabras valieron más que cualquier bono de productividad que haya recibido en la vida. Después de que ella salió, el silencio volvió a tomar cuenta de la casa. Pero esta vez el silencio ya no era fúnebre. Era un silencio de reflexión y de preparación para la guerra que sabía que tendría que enfrentar con mi familia. Llamé a Diego, mi asistente personal, que era el único que todavía demostraba una lealtad mínima, y usé mi sistema de comunicación para dar órdenes claras y precisas sobre lo que debería hacer a continuación. Dijo que quería contratar al mejor abogado de la ciudad, uno que no tuviera miedo de Victoria ni de mis hijos, y que quería revisar cada cláusula de mi testamento y de la gestión de mis empresas. La revelación de que Marina era viuda de un ex empleado mío que murió en una de mis obras por falta de seguridad fue lo que realmente rompió mi espíritu de una manera definitiva y me dio la motivación que faltaba. Recordé el nombre de su marido, Rodrigo Vega, y recordé cómo ignoré los informes de seguridad para ahorrar costes y aumentar los márgenes de beneficio de aquella construcción específica años atrás. El peso de aquella culpa cayó sobre mis hombros como una montaña y me di cuenta de que el destino había puesto a Marina frente a mí para darme la oportunidad de pagar una deuda que ni siquiera sabía que tenía con tanta claridad. El día siguió con Diego organizando los papeleos y yo manteniendo una fachada de hombre derrotado para no levantar sospechas de Victoria, que pasaba por el cuarto solo para preguntar si ya había firmado los papeles del divorcio. Sentía una satisfacción secreta al verla tan confiada de que ya había ganado el juego, mientras yo estaba moviendo mis piezas en el tablero para dar un jaque mate que ella nunca vería venir. A cada minuto que pasaba, pensaba en Marina, en su cansancio, en su lucha, y aquello me daba una fuerza que no sabía que todavía existía en mis músculos atrofiados y en mi sistema nervioso dañado. Iba a mostrar a aquellos buitres que un león herido sigue siendo un león, y que su dinero no valía nada cerca de la honra que estaba a punto de restaurar en la memoria de Rodrigo y en el futuro de aquella familia. La injusticia que cometí en el pasado ahora sería reparada con intereses y corrección monetaria, y no descansaría hasta que Marina tuviera la vida que siempre mereció y que yo intenté quitarle sin ni siquiera darme cuenta. Terminé el primer bloque de órdenes y sentí que la batalla solo estaba comenzando, pero esta vez no estaba solo. Tenía la memoria de un toque sincero guiándome a través de aquella tormenta de traición. El clima en la mansión cambió completamente a la mañana siguiente,
y yo sentía la electricidad en el aire como si una tempestad estuviera a punto de desatarse encima de mi cabeza, pero me mantuve inmóvil, observando cada movimiento de Victoria por el reflejo del espejo. Entró en el cuarto acompañada de un hombre de traje gris, barato y una sonrisa de hiena, el tipo de abogado que se gana la vida explotando las flaquezas de los otros y que no tiene el menor escrúpulo en vender a su propia madre por una comisión gorda. Ni siquiera hablaron conmigo directamente. Se quedaron cuchicheando al pie de la cama sobre cómo mi incapacidad cognitiva estaba progresando y que sería muy fácil convencer al juez de que yo ya no tenía discernimiento para gestionar ni un centavo de mi patrimonio. Yo hervía por dentro, sintiendo la sangre pulsar en mis sienes, pero forcé mi respiración a continuar lenta y pesada, fingiendo que era solo aquel vegetal que ellos querían que fuera para facilitar el robo que estaban planeando. Victoria miraba mis manos paralizadas con un desprecio que nunca voy a olvidar, comentando que era un desperdicio mantener una estructura así para alguien que no conseguía ni firmar su propio nombre en un cheque del supermercado. Aquella humillación pública dentro de mi propio santuario fue el combustible que necesitaba para no flaquear ni por un segundo en la estrategia que Diego estaba montando afuera. Su abogado, un tal doctor Arnaldo, tuvo la audacia de acercarse a mi cara y chasquear los dedos, como si estuviera probando a un animal en el zoológico para ver si todavía tenía algún reflejo o si ya estaba listo para el sacrificio definitivo. Se rió bajo y le dijo a Victoria que el viejo no pasaría de una pericia básica y que el fondo de pensiones de la empresa debería ser transferido al nombre de Thomas lo más rápido posible, antes de que apareciera algún acreedor. Yo miraba a aquel sujeto y recordaba a cuántos hombres como él ya había aplastado en el mundo corporativo, pero ahora la situación era inversa. Yo era la presa y él era el carnicero esperando el momento para dar la dentada final. El olor a café caro que exhalaba me daba náuseas, una mezcla de arrogancia con café expreso que impregnaba el cuarto y me hacía sentir una nostalgia absurda del olor simple de jabón en polvo que Marina traía en su uniforme. Empezaron a registrar mis cajones, cogiendo carpetas de documentos y riéndose de fotos antiguas donde yo aparecía levantando trofeos de golf, como si aquella versión de mí fuera un chiste de mal gusto que necesitaban borrar. Victoria cogió un reloj de oro que era de mi padre y lo guardó en su bolso, diciendo que ya no tenía utilidad en el pulso de un hombre que solo contaba las horas para la próxima dosis de morfina. Cuando finalmente salieron, llamé a Diego a través del sensor de movimiento que él había instalado discretamente en mi almohada, un dispositivo que nadie más en la casa sabía que existía y que era mi única línea de comunicación real. Diego entró pareciendo un fantasma, con ojeras profundas y el celular vibrando sin parar, informándome que Victoria ya había presentado el pedido de interdicción judicial con una medida cautelar de urgencia para congelar mis cuentas. Sentí un frío en la espalda, pero ordené que se pusiera en contacto con el doctor Jarel, mi antiguo abogado de confianza, que yo había alejado por presión de la familia tras el accidente, porque era el único lo bastante honesto. Diego me contó que Thomas estaba intentando sobornar a uno de los enfermeros de la agencia para que prestara un testimonio falso, diciendo que yo tenía crisis de demencia y que gritaba nombres de personas inexistentes durante la noche. La maldad de estos chicos no tenía límites. Estaban dispuestos a internarme en un manicomio de lujo solo para tener el camino libre, para derrochar el dinero que me llevó la vida entera construir con mi sudor. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una angustia de padre que se da cuenta de que falló miserablemente en la educación de sus propios hijos, transformándolos en esos monstruos codiciosos. La tarde pasó despacio, con Diego escondido en el despacho bajando archivos encriptados de la empresa Vértice
Industrial, buscando las pruebas de que Thomas ya estaba desviando fondos de obras públicas a su cuenta personal hacía meses. Yo me quedaba allí, mirando al techo, oyendo el ruido de la lluvia, recordando a Marina e imaginando si estaba bien o si el cansancio ya había vencido aquella fuerza extraordinaria que ella demostraba tener. El pensamiento en ella era lo único que me mantenía lúcido. El recuerdo de aquel toque humano y sincero que me probó que no todo el mundo se movía por el interés financiero o por el poder. Sentía una necesidad física de proteger a aquella mujer, de garantizar que nunca más tuviera que hacer 3 turnos seguidos para comprar zapatos a su hijo, y ese propósito me daba una energía mental nueva. La injusticia de estar acostado en sábanas de 1000 hilos mientras ella probablemente tomaba un autobús lleno bajo la lluvia me revolvía de una manera que no podía explicar. Yo era un hombre rodeado de lujo, pero me sentía mucho más pobre que ella, porque no tenía a nadie que me diera la mano por amor, solo por deber o por pura y simple ganancia. Cerca de las 7 de la noche, Isabela entró en el cuarto sola y empezó a llorar de una manera forzada que yo conocía muy bien. Aquella técnica de manipulación que usaba desde los 5 años para conseguir lo que quería. Se sentó en el borde de la cama, tomó mi mano sin sensibilidad y empezó a decir que mamá se estaba volviendo loca, que Thomas era un egoísta y que ella era la única que se importaba con mi bienestar. Quería que firmara un poder específico dándole el control de la fundación de caridad de la familia, alegando que quería hacer el bien en mi nombre. Pero yo sabía que solo quería el acceso a la caja para pagar deudas. Miraba sus ojos, tan parecidos a los míos, y veía solo vacío, una alma superficial que no conseguía entender la gravedad de mi situación, viendo solo una oportunidad de lucro fácil y rápido. No moví un músculo, mantuve la mirada fija en la pared, ignorando sus sollozos, falsos hasta que se cansó del teatro. Soltó mi mano con fuerza y salió diciendo que era un viejo terco y que merecía morir solo. Su crueldad fue el último clavo en el ataúd de mi afecto por ellos, y sentí un alivio sombrío al darme cuenta de que ya no les debía nada emocionalmente a esos 3 seres despreciables. Cuando Marina llegó para su turno, sentí una ola de alivio tan grande que casi sonreí, pero ella parecía más abatida que el día anterior, con los ojos rojos y una tensión en los hombros inusual. Me saludó con el mismo cariño de siempre, pero percibí que su corazón estaba pesado y me moría de ganas de preguntar qué había pasado, de ofrecerle mi consuelo si pudiera, para que desahogara todo. Empezó los procedimientos de higiene y mientras pasaba la toalla tibia por mi brazo, una lágrima suya cayó en mi piel y esa gota de agua caliente me quemó más que cualquier herida física que haya tenido. Susurró un «lo siento» casi inaudible e intentó disimular la tristeza, pero yo veía que estaba al límite de su resistencia, cargando el mundo a cuestas sin tener dónde descansar el fardo del agotamiento. Quería gritarle que todo iba a cambiar, que estaba preparando una vuelta que la sacaría de esa vida de sacrificios, pero estaba preso en aquel silencio torturante que me impedía ser el protector que quería. Ver a la persona que te salvó sufriendo y no poder hacer nada es la peor tortura. Es como estar encadenado mientras ves un incendio destruir la única cosa que te importa de verdad en el mundo. Después de que terminó de medicarme, se sentó en la silla de siempre, pero esta vez no tomó mi mano de inmediato. Se quedó mirando a la nada, con las manos entrelazadas en el regazo, pareciendo tomar valor. Me miró y dijo que su hijo pequeño, Mateo, había sido hostigado en la escuela porque sus zapatos estaban rotos y no tenía dinero para la merienda especial y que aquello le había roto el corazón. Lloró bajito, diciendo que se sentía una madre fracasada por no conseguir dar lo mínimo a sus hijos, aunque trabajara 16 horas al día en empleos que le succionaban toda la energía vital y la alegría.
sentía una indignación que subía por mi espalda, pensando en los millones que mis hijos gastaban en fiestas y ropa de marca, mientras un niño honesto pasaba por esa humillación por unos pocos centavos. La injusticia social nunca había sido tan real para mí como en ese momento, personificada en el sufrimiento de una mujer que era la personificación de la bondad y de la dedicación más extrema posible. Hice un ruido con la garganta para llamar su atención, y cuando me miró, usé la mirada más intensa que pude para mostrarle que yo estaba allí por ella, que la oía y que me importaba. Sonrió tristemente y tomó mi mano, diciendo que yo era la única persona con quien podía conversar sin ser juzgada, porque el mundo afuera era cruel con quien no tenía dinero o posición social. Contó que Rodrigo, su marido, siempre decía que el trabajo duro era la única forma de vencer, pero que tras morir en aquella obra de mi empresa, empezó a dudar de que la justicia existiera para el común. Aquello fue como un golpe en el estómago, oír el nombre de Rodrigo de su boca con tanta nostalgia y dolor, sabiendo que yo era el responsable indirecto de aquella ausencia que destruyó a su familia. Sentí unas ganas locas de confesarme, de pedir perdón de rodillas, pero sabía que no era el momento y que mi redención vendría a través de acciones y no solo de palabras vacías que cambiarían nada. Prometí en aquel silencio de la madrugada que Mateo tendría los mejores zapatos del mundo y que Marina nunca más lloraría por falta de recursos para lo básico o por deudas atrasadas. Empecé a trazar los detalles de la Fundación Rodrigo Vega en mi mente, imaginando cómo sería su cara al descubrir que el nombre de su marido sería honrado de una forma que ella nunca imaginó. Al día siguiente, el doctor Jarel consiguió entrar en la mansión, fingiendo ser un consultor de seguros, pasando por la seguridad de Victoria sin sospechas, y se sentó a mi lado con una carpeta llena de buenas noticias. Me explicó que las pruebas que Diego recogió sobre los desvíos de Tomás eran sólidas y que podíamos pedir su prisión preventiva si intentaba llevar el proceso de interdicción adelante en el Tribunal de Justicia. Sentía un alivio mezclado con tristeza profunda, porque meter a mi propio hijo en la cárcel era el ápice de mi fracaso como padre. Pero si no hacía nada, nos destruirían a mí y a cualquier persona buena. Jarel me miró con respeto y dijo que nunca había visto a un hombre con tanta fuerza de voluntad para recuperarse y luchar contra las adversidades de esa forma tan impresionante y constante. Usé el sensor para decir que ahora tenía una razón para luchar, una que iba más allá de mi ego o mi imperio, y pareció entender que había algo más profundo motivando mis decisiones críticas. Salió de la mansión con órdenes para preparar el anuncio de la fundación y garantizar que Marina fuera contratada como directora vitalicia de la institución, con un salario que cambiaría su vida para siempre. Pero Victoria no era tonta. Empezó a sospechar de la presencia constante de Diego en mi cuarto y del movimiento de personas que no conocía entrando y saliendo de la mansión sin su autorización expresa. Entró en el cuarto al final de la tarde, con una furia en los ojos que me hizo temer por la seguridad de Diego y Marina, exigiendo saber qué tramaba con aquel chico de los recados que mantenía cerca. Amenazó con despedir a Diego y dijo que cambiaría a todos los enfermeros por un equipo de seguridad privada que me mantendría aislado de cualquier contacto externo hasta el día de la audiencia oficial. Me quedé helado pensando que alejaría a Marina de mí y que perdería el único rayo de sol que tenía en esa oscuridad, y el pánico empezó a apoderarse de mis pensamientos de forma incontrolable. Necesitaba actuar rápido para mostrar que todavía tenía poder, así que usé mi sensor para activar el sonido de la televisión al volumen máximo, creando una confusión que impidió que ella continuara con las amenazas. Fue un gesto pequeño,
pero le mostró que yo no era un objeto pasivo y que todavía tenía control sobre el ambiente a mi alrededor, lo que la dejó visiblemente aturdida y confundida por unos instantes preciosos. Victoria salió del cuarto gritando a los empleados, y aproveché el momento para señalar a Diego que necesitábamos anticipar el plan, que no podíamos esperar hasta la semana que viene para dar el golpe final. Diego me contó que Tomás había descubierto que Marina era la esposa de Rodrigo Vega y que pretendía usar eso en la audiencia para decir que ella me estaba chantajeando con secretos del pasado. La perversidad de mi hijo me dejó sin aliento. Iba a usar el dolor de una viuda para intentar destruirme, distorsionando los hechos y transformando a una víctima en villana solo para conseguir lo que quería. Sentí una rabia tan fría que mi cuerpo parecía congelarse, una determinación de aplastar a Tomás como si fuera un insecto, sin ninguna gota de piedad o consideración por el lazo sanguíneo que nos unía. Ordené a Jarel, mediante mensajes encriptados, que filtrara a la prensa las pruebas de los desvíos de Tomás esa misma noche, para que perdiera todo el apoyo público y quedara acorralado antes de llegar al juzgado. Era una guerra total ahora, y estaba dispuesto a quemar todos los puentes para garantizar que la verdad prevaleciera y que Marina fuera protegida de aquella lodo que intentaban lanzarle sin motivo alguno. La noche llegó con una tensión sofocante, y cuando Marina entró, vi que había sido abordada por Tomás en el portón de la mansión y que él le había hecho amenazas terribles contra ella y sus hijos. Estaba temblando, pálida y con las manos heladas, diciendo que tenía que renunciar porque no podía poner en riesgo la vida de los niños por un empleo, por mucho que le gustara cuidar de mí. Sentí mi mundo caer. La idea de perderla era como perder el oxígeno, y usé mi fuerza mental para enfocarme en sus ojos y transmitirle la orden silenciosa de que no debía rendirse ahora mismo. Hice la señal sonora y Diego entró inmediatamente, explicando a Marina que estaba bajo mi protección y que el doctor Jarel ya había puesto seguridad privada en la puerta de su casa para garantizar que nada pasara. Marina lloró de forma desconsolada, cayendo de rodillas al lado de la cama, sin entender por qué un hombre que apenas conocía estaba haciendo tanto por ella y su familia de aquella forma tan inesperada. Quería decirle que era porque ella me salvó de la muerte en vida, porque me enseñó la dignidad y porque tenía una deuda de sangre con su marido que finalmente iba a empezar a pagar. Diego le explicó sobre la fundación, sobre el legado de Rodrigo y sobre cómo ella era la pieza central de un plan de justicia que iba mucho más allá de aquella mansión y de esos conflictos familiares mezquinos. Miraba los papeles con una expresión de incredulidad absoluta, como si viviera un sueño, sin procesar que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados de un momento a otro. Veía la esperanza renaciendo en sus ojos, una chispa apagada por años de sufrimiento y lucha, y aquella imagen fue la cosa más bonita que vi en toda mi existencia de millonario rodeado de futilidades. Marina tomó mi mano y la besó, diciendo que ahora entendía que Rodrigo no se había ido en vano y que había dejado un ángel de la guarda para cuidarla en la tierra. Aunque ese ángel estuviera paralizado, me sentí profundamente indigno de aquellas palabras, pero acepté el cariño como una promesa de que nunca más volvería a ser el hombre egoísta y frío que fui durante la mayor parte de mi vida de éxitos vacíos. La madrugada fue de planificación intensa, con Marina negándose a dormir para vigilar junto a Diego, mientras el doctor Jarel trabajaba para que la medida de Victoria fuera revocada por el Tribunal de Justicia mañana. Me sentía más vivo que nunca, con la adrenalina corriendo y mi mente funcionando como una máquina de precisión, coordinando cada detalle de aquella operación de rescate de mi propia dignidad y la honra de Marina.
Oía los pasos nerviosos de Thomas en el pasillo, el ruido de él abriendo botellas de whisky y gritando al teléfono, dándose cuenta de que el cerco se cerraba y que su arrogancia no bastaría para vencer. Victoria se encerró en su cuarto, probablemente intentando esconder las joyas y el lindo 60, dinero que ya había desviado, sintiendo que el imperio que creía haber heredado se le escapaba entre los dedos como arena fina. Sentía una paz profunda, una sensación de deber cumplido que nunca tuve cerrando contratos de millones, porque esta vez luchaba por lo que era justo y no solo por lo que era lucrativo para mi cuenta. El sol empezó a aparecer y sabía que aquel sería el día más importante de mi vida, el día en que el Adrian Blackwood moriría para dar lugar a un hombre nuevo, redimido por el dolor. Cuando el primer equipo de reporteros llegó al portón de la mansión, atraído por la filtración de las pruebas contra Thomas, supe que el juego había cambiado y que no había vuelta atrás para esos traidores. Victoria entró en el cuarto desesperada, con el pelo desordenado y el maquillaje corrido, implorando que diera una declaración diciendo que todo era un malentendido y que la familia estaba unida y fuerte. Simplemente la miré con una frialdad que la hizo retroceder, una mirada que decía todo lo que no podía hablar, mostrando que el tiempo de las mentiras y manipulaciones se había acabado para siempre. Marina estaba a mi lado, firme y serena, representando todo lo que Victoria nunca pudo ser, una mujer de verdad, con carácter y un alma que brillaba más que cualquier diamante que mi dinero pudiera comprar. El doctor Harrell entró con el oficial de justicia, trayendo la orden que me devolvía el control total de mis bienes y prohibía a Victoria y mis hijos acercarse a mí o a la mansión por tiempo indefinido. Fue el momento de mi mayor victoria y la saboreé en silencio, sintiendo el peso de la injusticia levantarse mientras miraba el rostro aliviado de la mujer que me enseñó a vivir. El silencio que siguió a la salida del oficial fue cortado solo por el llanto histérico de Victoria, un ruido que antes me causaría agonía, pero que ahora sonaba como el cierre de una cuenta pendiente hace décadas. Miraba la puerta y sabía que Thomas estaba fuera, bufando de odio, probablemente golpeando las paredes de la mansión que ya creía suya, sin aceptar que el viejo vegetal le había ganado con maestría. Dr. Harrell se acercó con una sonrisa contenida, el brillo de quien sabe que ganó la mayor batalla de su carrera, y puso la mano en mi hombro con un respeto que no sentía venir de él hacía años. Me mostró la orden de alejamiento, explicando que a partir de ese momento, cualquier intento de Victoria o los chicos de entrar sin autorización resultaría en arresto, inmediato por desacato a la ley. Sentí un peso colosal saliendo de mi pecho, una ligereza que no experimentaba desde antes del accidente, como si el oxígeno finalmente llegara a mis pulmones sin ningún filtro de falsedad o interés financiero. Marina estaba en la esquina con las manos temblorosas, mirando todo con un espanto que me hacía querer protegerla de todo aquel circo de vanidades que yo mismo ayudé a crear toda mi vida. No pasaron 10 minutos antes de que Thomas intentara derribar la puerta, gritando improperios y diciendo que estaba siendo manipulado por Harrell y por aquella enfermera de quinta categoría que solo quería mi dinero. El sonido de sus patadas en la madera maciza resonaba como truenos, y vi a Marina encogerse de miedo, recordando las amenazas que él le hizo en el portón la noche anterior de forma cobarde. Hice una señal con los ojos a Diego, quien activó la seguridad privada contratada por Harrell, y en segundos oí el ruido del forcejeo, los gritos de Thomas, siendo inmovilizado y arrastrado fuera del pasillo. Su humillación era pública, ya que los empleados de la casa observaban todo por las rendijas, viendo al heredero arrogante ser expulsado como un invasor común de la casa que tanto despreciaba internamente.
Sentí una punzada de tristeza, no por él, sino por lo que podría haber sido si yo no hubiera sido un padre tan ausente y enfocado solo en números y resultados de empresas sin ninguna alma. Pero la tristeza dio paso a la convicción de que aquel era el único lenguaje que entendía, la fuerza de la ley y la pérdida del privilegio que nunca supo honrar con decencia humana. Victoria entró después, pero no gritaba. Estaba de rodillas, arrastrándose hasta la cama con cara de entierro, intentando usar la última carta, la manipulación emocional barata basada en nuestros años juntos. Tomó mi mano, aquella que dijo que le daba asco tocar hace días, y empezó a besarla pidiendo perdón y diciendo que había sido poseída por un momento de locura y estrés por mi salud. Juraba que me amaba, que el divorcio era idea de los abogados para proteger el patrimonio y que nunca me abandonaría, mientras las lágrimas falsas borraban su rímel caro en su rostro envejecido por la codicia. La miraba y sentía un vacío absoluto, una indiferencia que me asustaba, porque me daba cuenta de que no quedaba ni un rastro de afecto, solo la constatación de que viví 25 años con una extraña. Usé mi sensor para escribir un mensaje corto que apareció en 1901. La televisión en letras grandes para que no pudiera fingir que no leyó. Sal de mi casa y nunca vuelvas a tocarme. Su rostro se transformó al instante. El teatro acabó. Y se levantó con un odio tan visceral que creí que intentaría agredirme allí mismo frente a Jarell y las cámaras de seguridad. Salió del cuarto escupiendo maldiciones, diciendo que me pudriría en esa cama y que Marina me robaría hasta el último centavo antes de dejarme morir solo como un animal abandonado en la carretera. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó era de una paz indescriptible, un vacío de tranquilidad que permitió que Marina finalmente se acercara y soltara el aire que contenía hacía una hora. Se sentó en la silla de siempre, pero no dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza sobre mi mano y lloró, un llanto de alivio, de quien vio la justicia ocurrir ante sus ojos después de años de opresión. Quería mucho poder abrazarla, decir que lo peor pasó y que ahora ella y sus hijos estaban seguros bajo mi protección, pero solo me quedé allí, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Dr. Jarell empezó a organizar los pasos, explicando que Victoria tendría que desocupar la mansión en 48 horas y que Thomas respondería por intento de fraude y desvío de fondos públicos. Sentía que mi misión de limpieza solo comenzaba y que necesitaba cada gota de energía para garantizar que la Fundación Rodrigo Vega saliera adelante con la fuerza de un huracán de bondad. Diego entró con el portátil y me mostró las repercusiones en la prensa, con titulares enfocados en la resurrección moral de Adrian Blackwood y en la denuncia de corrupción que sacudía mi antigua empresa. Veía las fotos de los gerentes que denuncié siendo llevados a declarar. Los mismos tipos que se rieron de Marina cuando fue a pedir la indemnización de Rodrigo años atrás, alegando negligencia del trabajador. La sensación de ver a esos canallas caer uno a uno era un elixir para mi alma, una prueba de que la rueda de la vida tarda pero gira y que nadie es intocable cuando la verdad aparece. Pedí a Diego que concertara un encuentro con Gabriel, el hijo mayor de Marina, porque quería mirar a los ojos a aquel niño y pedir perdón personalmente por lo que mi negligencia causó en su vida. Sabía que el dinero de la fundación ayudaría, pero el reconocimiento de su dolor era lo que realmente traería el cierre de aquella herida abierta que sangraba hacía tanto tiempo en la noche. Marina tuvo reparos, temiendo que su hijo se sintiera intimidado por la mansión, pero usé mi mirada más persuasiva para mostrar que aquel encuentro era fundamental para mi propia cura espiritual. Esa tarde llegó Gabriel, y nunca olvidaré su expresión entrando en mi cuarto, con los hombros encogidos y los ojos fijos en sus zapatos viejos y gastados que Marina tanto lamentaba ver cada día. Tenía la cara de Rodrigo, la misma mandíbula cuadrada
y la mirada honesta de quien no sabe mentir. Y verlo allí cerca fue como tener al fantasma del hombre que ayudé a matar observándome. Marina presentó a su hijo con voz entrecortada y Gabriel se acercó a la cama despacio, mirando los aparatos y mi inmovilidad con una madurez que me asustó, como si ya entendiera que la vida es pérdida. Usé mi sistema de voz sintetizada para hablarle y lo primero que dije fue: Gabriel, siento mucho lo de tu padre, te fallé a él y a ti durante mucho tiempo de forma injusta. El niño se quedó quieto, procesando las palabras, y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró como un niño, simplemente apretó los labios y asintió, en un gesto de perdón que no me sentía digno de recibir. Hablamos por más de 1 hora, yo por la máquina, y él me contaba sus sueños de ser ingeniero para construir cosas que nunca cayeran y que nunca lastimaran a nadie como a su padre le pasó. Oír eso de un niño que tenía motivos para odiarme fue el golpe final a mi antiguo ego, y le prometí allí mismo que tendría la mejor educación y que nunca más se preocuparía por la comida. Gabriel cogió un dibujo que hizo en la escuela, un puente enorme y colorido, y lo puso en la pared de mi cuarto, diciendo que era para que recordara que siempre hay un camino al otro lado. Marina observaba todo desde el rincón, llorando en silencio, viendo a su hijo ser tratado con la dignidad que el mundo siempre le negó por causa de la pobreza y la falta de oportunidades reales. Me di cuenta de que aquel niño era el verdadero heredero de mi nuevo imperio, no por la sangre, sino por el carácter y la fuerza de voluntad de vencer la tragedia con la cabeza muy alta. Tras la salida de Gabriel me sentí exhausto, pero era un cansancio bueno, de quien finalmente descarga una carga que llevaba solo demasiado tiempo sin percibir el daño que causaba a otros y a sí mismo. Diego me trajo un informe sobre las cuentas de Victoria, mostrando que ya había transferido casi $3 millones al extranjero para intentar esconder el dinero antes de que el divorcio fuera oficial ante la ley. Di órdenes para que Dr. Jarel pidiera el bloqueo internacional de esos activos, no por mezquindad, sino porque ese dinero sería el aporte inicial de la fundación y no permitiría que lo gastara en fiestas. Victoria intentó llamarme 10 veces esa noche, alternando entre amenazas de muerte y súplicas desesperadas por una última charla, pero bloqueé su número sin sentir absolutamente nada de remordimiento alguno. La mujer que un día fue mi compañera ahora era solo un proceso jurídico complejo que necesitaba resolver para poder seguir adelante con mi nueva vida llena de propósito y de justicia real. La noticia de la fundación estalló en los medios y la respuesta del público fue algo que nunca vi en mi carrera, con miles de mensajes de apoyo y familias de ex trabajadores agradeciendo la valentía de asumir el error. El teléfono de Diego no paraba y veía que había una fila de periodistas en el portón queriendo una entrevista exclusiva con el magnate que se arrepintió y decidió cambiar el mundo de forma radical. Marina estaba asustada con tanta atención. No le gustaba aparecer y prefería seguir en la sombra, cuidándome con aquella dedicación que ahora era movida por una amistad profunda y una gratitud mutua indisoluble. Le expliqué que ella tendría que ser la cara de la fundación, que su historia daba credibilidad al proyecto y que necesitaba confiar en sí misma tanto como yo confiaba en ella para gestionar ese legado. Dudó mucho, diciendo que era solo una enfermera sin estudios superiores, pero respondí que su carácter valía más que 10 títulos de Harvard y que estaría a su lado en cada paso de esa jornada. La noche cayó y por primera vez en meses no sentí miedo a la oscuridad ni a la soledad que solía acosarme en las madrugadas interminables de dolor físico y abandono emocional profundo. Miraba el dibujo del puente de Gabriel y sentía que realmente cruzaba al otro lado, dejando atrás al Adrián frío para convertirme en alguien que finalmente entiende el peso de la palabra humanidad.
Marina trajo la cena y mientras me alimentaba empezamos a planear los primeros edictos de la fundación, enfocándonos en seguridad en el trabajo y apoyo psicológico para viudas y huérfanos de accidentes laborales graves. Cada palabra suya estaba cargada de una vivencia que ningún consultor de alto nivel podría darme, y me di cuenta de que tenía a la mayor consultora de ética del mundo a mi lado. Sentía una emoción que ni el cierre de una fusión multimillonaria me dio en el pasado, unas ganas de ver el impacto real de aquellas acciones en la vida de personas que nunca conocería personalmente. En la charla, Marina paró y me preguntó por qué hacía todo eso ahora, si por culpa o porque realmente cambié mi forma de ver el mundo tras casi morir en aquel accidente tan terrible. Tardé en responder, pensando en cada palabra, y usé el sintetizador para decir: Marina, la culpa me despertó, pero fue tu cariño lo que me mantuvo despierto y me mostró que podía ser útil. Se quedó en silencio mucho tiempo, sosteniendo mi mano, y vi una lágrima correr por su rostro, sellando un pacto de confianza que nada en el mundo sería capaz de romper, ni las mentiras de mi familia. Sabía que Victoria y Thomas no se rendirían fácil, que intentarían usar la prensa para difamarme y decir que estaba loco, pero me sentía blindado por una verdad mayor que cualquier mentira inventada. La paz que sentía era tan sólida que finalmente logré dormir sin sedantes pesados, solo con la sensación de que empezaba a pagar mi deuda con la vida y con la memoria sagrada de Rodrigo. Llegó el día de la desocupación de la mansión por Victoria y pedí a Diego que pusiera una cámara en el pasillo para ver su salida final sin tener que exponerme físicamente a su energía negativa. Vi a Victoria salir con 10 maletas de marca, gritando a los mozos y mirando atrás con una expresión de furia que transformaba su rostro en una máscara grotesca de resentimiento, envidia y odio. Thomas salió detrás, con la cabeza baja por primera vez, cargando el peso de la derrota y la exposición pública de sus crímenes financieros que ahora eran noticia en todos los periódicos del país entero. Isabela no apareció. Mandó a un chofer por sus cosas y desapareció, probablemente escondiéndose en casa de algún amigo rico hasta que el escándalo pasara o encontrara una nueva fuente de sustento fácil y rápido. Sentí un alivio inmenso cuando el último coche cruzó el portón, dejando la mansión silenciosa, pero con un silencio limpio, sin el eco de discusiones fútiles y conspiraciones familiares que infectaban el aire antes. Con la casa vacía, tomé una decisión que chocó a Jarel y Diego. Transformaría la mansión Blackwood en la sede de la fundación y en un centro de rehabilitación para trabajadores accidentados sin recursos económicos. No necesitaba 12 cuartos y 4 salas, necesitaba un propósito y transformar aquel símbolo de ostentación en un lugar de cura. Era la mayor lección de moral que podía dar a la sociedad entera. Marina casi se cae cuando le conté el plan, diciendo que estaba loco por renunciar a mi lujo y privacidad por extraños que nunca había visto en mi vida antes de ese momento específico. Respondí que la privacidad en una montaña de oro era solo una prisión dorada y que prefería estar rodeado de gente que luchaba por caminar que de paredes frías con cuadros caros sin sentido. Diego empezó los presupuestos para las reformas y veía en sus ojos una admiración que nunca tuvo por mí cuando era solo el CEO implacable que mandaba a todo el mundo sin criterio humano. La reforma empezó la semana siguiente y por primera vez me gustaba oír el ruido de martillos en mi casa, porque cada golpe representaba la destrucción de mi antiguo yo y la construcción de un futuro solidario. Marina traía a sus hijos al jardín mientras las obras avanzaban, y ver a Mateo corriendo en el césped donde antes solo pisaban diplomáticos corruptos era la mayor satisfacción que podía tener en esta fase. Pasaba las tardes en el porche, observando a los niños jugar,
sintiendo el sol y percibiendo que mi parálisis no me impedía ser el hombre más libre que haya conocido en toda mi trayectoria vital. Gabriel siempre venía a charlar conmigo, enseñándome sus juegos y lo que aprendía en la escuela nueva, y sentía que ganaba la familia que el dinero nunca pudo comprar de verdad para mí. La sensación de pertenencia era algo nuevo, algo que me llenaba de una forma que ninguna conquista material logró hacer en 50 años de existencia, enfocada únicamente en mi propio ombligo y egoísmo. Pero no todo era perfecto, y Dr. Harrell me trajo la noticia de que Victoria presentó un proceso de partición extraordinario, alegando derecho a compensación por haber cuidado de mí tras el accidente de coche. Aquella audacia me dio ganas de reír, pero sabía que jurídicamente podía causar problemas y retrasar las obras si conseguía una medida de paralización de bienes de nuestra antigua unión estable ante la ley. Miré a Harrell y dije que quería presentar en el juzgado las grabaciones de las cámaras de seguridad de mi cuarto, donde ella aparecía humillándome, llamándome inválido y diciendo que le daba asco. Harrell dudó, diciendo que exponer la vida íntima así sería un escándalo nacional, pero respondí que la verdad no debe temer al escándalo y que Victoria debía enfrentar las consecuencias públicas de su crueldad. Era el golpe final, la exposición de la cara sombría de la élite que se cree superior, y estaba listo para ser el instrumento de esa revelación dolorosa, pero necesaria para que se hiciera justicia. El día que Dr. Harrell presentó las grabaciones, fue como si explotara una bomba en la ciudad, y yo seguía todo por la tableta, viendo el nombre de Victoria arrastrado por el lodo en los medios. Las imágenes eran demasiado nítidas, el audio captaba cada palabra cruel, y ver la reacción de la gente en redes, el choque e indignación, me trajo un sentimiento de justicia que nunca creí volver a sentir. Intentó dar una entrevista diciendo que los vídeos estaban editados, que yo era abusivo y ella la víctima, pero nadie creyó aquella actuación barata y patética que intentó montar desesperadamente ante las cámaras. La presión popular fue tal que el juez denegó su petición de pensión en tiempo récord, citando indignidad moral en la sentencia, algo inusual en casos de divorcio de alto estándar como el nuestro. Miraba la pantalla y sentía que las cadenas invisibles que me ataban a esa mujer se rompían, dejando solo el rastro de una decepción que ahora servía de abono para mi crecimiento personal interno. Marina entró con té, y su mirada de «te dije que la verdad aparece» fue el mejor comentario que recibí en aquel día entero de caos mediático y revelaciones escabrosas. Con Victoria fuera del camino, el foco volvió a la reforma, y pasaba horas con los arquitectos para que cada centímetro fuera accesible para sillas de ruedas o muletas de cualquier tipo de paciente. Quería rampas de mármol, ascensores panorámicos y una piscina de fisioterapia de élite, todo financiado por el dinero que antes gastaba en jets privados y vinos que costaban el salario anual de un obrero. Marina aportaba ideas prácticas que los ingenieros ni imaginaban, como la altura de los lavabos o suelos antideslizantes, basada en su experiencia real cuidando a un accidentado en una casa humilde y pequeña. Los profesionales tomaban nota de todo lo que decía y sentía orgullo al ver a la enfermera de quinta dando clase a expertos sobre lo que es la dignidad en la rehabilitación motora humana. La mansión perdió el aire de museo y ganó olor a pintura fresca y esperanza, un aroma que me hacía querer despertar temprano cada día para ver el progreso de cada pared derribada. Percibí que destruir aquel símbolo de egoísmo era lo más constructivo que hice, y que cada ladrillo caído era un peso menos en mi conciencia antes tan pesada. Thomas intentó una última jugada desesperada, apareciendo en el portón con un arma, amenazando a los guardias y gritando que robé su futuro para dárselo a extraños y mendigos sin el apellido Blackwood.
Vi todo por las cámaras, viendo a mi hijo fuera de sí, consumido por el juego y una arrogancia que yo alimenté con mi ausencia y dinero fácil durante toda su juventud malgastada. La policía llegó rápido y fue arrestado en flagrante por posesión ilegal y amenaza, saliendo esposado ante decenas de cámaras que cubrían las obras de la fundación aquel día soleado de inauguración próxima. Ver a mi hijo en el furgón fue el dolor más agudo, una falla que el dinero no arregla, y lloré solo en el cuarto horas, lamentando el hombre que es por mi culpa y negligencia. Marina entró, no dijo nada, solo sostuvo mi mano en la oscuridad, dejando que mi luto pasara sin prisas ni juicios sobre mi paternidad fracasada que tanto me pesaba en el alma rota. Sabía que las palabras no arreglaban ese dolor, y su silencio fue el abrazo más fuerte que recibí, mostrándome que no debía cargar el mundo yo solo todo el tiempo. Isabela desapareció un tiempo, pero Diego descubrió que vivía en un hotel barato de carretera, gastando lo poco de sus joyas y tratando de mantener una apariencia de riqueza inexistente para el resto. Pedí a Dr. Harrell que contactara con ella y ofreciera una beca de prácticas en la fundación, con salario mínimo, para que aprendiera a trabajar y ganar la vida con esfuerzo real y honesto. Rechazó al principio, con soberbia, pero una semana después llamó llorando, diciendo que no tenía dinero para el hotel y aceptaba cualquier cosa para no acabar viviendo en la calle de forma miserable. Fue un choque ver a mi princesa llegando en autobús, con ropa sencilla y sin maquillaje, mirando la casa que fue suya, con la mirada de quien entiende que la rueda de la vida no para. Marina la recibió, y la lección fue silenciosa. La mujer que Isabela humilló ahora era su jefa, pero en vez de burlarse, Marina le dio un uniforme limpio y tareas domésticas para empezar. Ver a mi hija limpiando el suelo fue doloroso, pero el inicio de una cura necesaria para dejar de ser una parásita social y convertirse en alguien de provecho. Las obras terminaron en 6 meses, y la inauguración fue el evento más emocionante de la ciudad, con cientos de ex trabajadores asistiendo para ver el tributo al colega que se fue hace años injustamente. Fui llevado al patio en mi silla motorizada que manejaba con el mentón y sentí el sol de forma distinta, como si la naturaleza bendijera aquel nuevo comienzo tan improbable pero tan hermoso. Marina dio el discurso, y al mencionar a Rodrigo, hubo un silencio tan hondo que se oían las alas de los pájaros en el jardín, ahora lleno de vida y risas de niños corriendo. Agradeció a mí, no como al jefe, sino como al hombre que se atrevió a cambiar, y sentí una ola de aplausos que me hizo vibrar de una forma que no creía físicamente posible en mi estado. Gabriel estaba a su lado, orgulloso con un traje que le regalé, y Mateo cortó la cinta con una sonrisa que iluminó todo el barrio, simbolizando la victoria de la vida sobre la tragedia oscura. Miraba a esa gente y percibía que la mansión finalmente tenía alma, y que el lujo ahora estaba en la gratitud de quien veía una oportunidad de empezar de nuevo con dignidad. El primer paciente fue un joven obrero que cayó de un andamio con una lesión como la mía, y lo visité cada día para charlar mediante mi sistema de voz sintetizada de última tecnología. Le decía que el cuerpo podía estar preso, pero la mente era un universo sin límites, y que lucharíamos juntos para que tuviera el mejor tratamiento sin coste alguno y con mucho cariño. Ver la esperanza en sus ojos me daba una razón para vivir que nunca tuve antes, un propósito que me hacía olvidar mis propios dolores y limitaciones físicas constantes y frustrantes de cada día. Marina gestionaba todo con mano de hierro y guante de seda, garantizando que nadie fuera un número y que la comida tuviera sabor a hogar y no a hospital frío e impersonal para los enfermos. La fundación fue modelo nacional y recibí invitaciones para charlas virtuales sobre ética y responsabilidad, transformando mi error pasado en una lección para futuros emprendedores del país entero y del mundo. Estaba paralizado,
pero me sentía moviendo montañas, influenciando vidas de una forma que nunca logré cuando mis brazos y piernas funcionaban perfectamente y sin ningún tipo de impedimento físico. La salud de Thomas en prisión decayó. Ejarel me informó que estaba en peleas y su situación era crítica por deudas, fuera con gente muy peligrosa que no perdonaba ni un solo centavo. Sentí mi corazón de padre apretarse y tras todo lo que hizo, no pude darle la espalda. Así que pedí a Jarel que garantizara su seguridad y tuviera acceso a tratamiento psicológico allí dentro. No quería que muriera, quería que se arrepintiera y sabía que su redención sería larga y dolorosa. Quizá más que la mía, pero estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Victoria intentó acercarse de nuevo con cartas diciendo que cambió, pero percibí que su tono seguía enfocado en «podríamos vivir bien con lo que queda», mostrando que no entendió nada de mi cambio. Ignoré sus intentos, enfocado en mi nueva familia y en la fundación, que ocupaba cada segundo de mis pensamientos y de mi energía mental restante para hacer el bien a los demás trabajadores. Aprendí a seleccionar quién entra en mi círculo sagrado y Victoria perdió su lugar para siempre, sin derecho a recurso o segunda oportunidad bajo ninguna circunstancia posible en el futuro. Un día Marina me llevó al jardín y Gabriel entrenaba para ingeniería, dibujando estructuras mientras Mateo trataba de enseñarme las reglas de un juego de cartas inventado por él mismo con mucha gracia. El sol se ponía y la luz dorada daba en el rostro de Marina, que leía sobre gestión de salud para mejorar aún más en el mando de la fundación que llevaba el nombre de su marido. Miré la escena y percibí que la felicidad no es un gran evento, sino la suma de pequeños momentos de paz y conexión genuina con quien amamos de verdad y sin ningún tipo de interés. Sentí ganas de llorar de gratitud inmensa, una sensación de que el accidente, aunque terrible, fue el precio para ver finalmente la belleza de la vida sencilla y honesta que antes ignoraba. Era un hombre que lo tenía todo y no tenía nada, y ahora no tenía movimientos, pero poseía el mundo entero dentro de aquel jardín lleno de risas y de planes futuros. Marina notó mi estado, cerró el libro y vino a mí, limpiando una lágrima de mi rostro con el mismo cariño de aquella primera noche de guardia en la mansión oscura y vacía. Isabela cambió de verdad tras 3 meses en la fundación, viendo de cerca el dolor ajeno y entendiendo que sus problemas eran futilidades ante la lucha de quien perdió la capacidad de sustento familiar. Ayudaba en eventos benéficos, usando su red social para atraer donantes, pero esta vez con una dedicación que no buscaba el foco sobre ella misma, sino sobre la causa que ahora defendía. Un día entró en mi cuarto, se sentó al suelo y pidió perdón por ser tan egoísta y tratarme como un fardo cuando más necesité un abrazo sincero de su parte como hija. Sentí que mi alma sanaba, viendo a mi hija convertirse en una mujer de verdad, con empatía y responsabilidad que creí que nunca tendría en su vida anterior de lujos vacíos. La perdoné, no porque fuera poco, sino porque entendí que el perdón es la única forma de liberarse del pasado y construir un futuro no contaminado por el odio o el resentimiento acumulado. Lloramos juntos y sentí que no estaba allí por dinero, sino por el padre que finalmente aprendía a conocer y respetar de verdad por quien era ahora y no por lo que poseía antes. La fundación recibió un premio internacional y la ceremonia fue en Ginebra, pero como no podía viajar, Marina y Gabriel fueron a representar la institución y recibir la honra en nombre de Rodrigo. Vi todo por vídeo, viendo a Marina deslumbrante, pero con la misma sencillez que me encantó el primer día que entró en mi habitación de hospital con su uniforme humilde y gastado por el uso. Su discurso se centró en la memoria del marido y en la transformación que el dolor causa cuando se canaliza para el bien común, y vi al mundo aplaudir a la mujer que llamaba amiga. Gabriel agradeció el apoyo para estudiar, y sentí que el ciclo de dolor se
cerraba, dando paso a una historia de superación que inspiraría a miles de familias alrededor del globo de forma positiva. Estaba solo en la mansión esa noche, pero no me sentía solo. Sentía su presencia conmigo, y el deber cumplido era el mejor sedativo para un sueño tranquilo y sin ningún tipo de pesadilla. Un detalle que nadie sabía, salvo Diego Ejarel, es que empecé a sentir sensibilidad en mi brazo izquierdo, algo que los médicos decían que era imposible, dada mi lesión medular grave tras el accidente. No se lo dije a Marina de inmediato. Quería estar seguro de que no era un espasmo o reflejo fantasma de mi mente, queriendo volver a sentir el mundo físico de forma desesperada e inútil. Entrenaba solo cada noche, intentando mover 1 milímetro, con una determinación que rozaba la obsesión, impulsado por las ganas de tocar el rostro de esos niños o dar la mano a Gabriel. La doctora Ruiz vino a una revisión y se quedó en shock al ver que reaccionaba a estímulos térmicos en los dedos, llamándolo milagro de neuroplasticidad estimulada por factores emocionales positivos. Explicó que el ambiente de felicidad y propósito ayudaba a mi sistema nervioso a crear nuevas rutas, probando que la mente tiene un poder sobre el cuerpo que la ciencia aún no explica totalmente. Sentí esperanza renovada, no de ser el de antes, sino de ganar fragmentos de autonomía que serían celebrados como victorias olímpicas por todos nosotros en la fundación y en la vida. El día que mostré a Marina que movía el dedo índice fue de una alegría inmensa en la mansión, con ella gritando y llamando a los niños para ver al abuelo Adrián haciendo magia ante sus ojos. Mateo creyó que tenía superpoderes, y Gabriel miró con ese gesto técnico de quien entiende que la persistencia vence al mal pronóstico, mientras Marina lloraba abrazándome con una fuerza que casi sentí. Aquella pequeña victoria cambió el clima, motivando a los pacientes que veían en mí el ejemplo vivo de que nunca hay que rendirse, por muy oscuro que parezca el escenario al principio de todo. Invertimos más en investigación para rehabilitación medular y la fundación fue un polo de innovación, atrayendo científicos mundiales que querían estudiar mi caso y aplicar los hallazgos en otros necesitados. Yo era el objeto de estudio y el financiador a la vez, en una ironía del destino que me hacía reír solo cada mañana al despertar e intentar mover mi dedo para saludar el nuevo día. Victoria, sabiendo de mi mejora, intentó una última invasión, aprovechando el cambio de guardia para entrar y tratar de filmarme, queriendo probar que fingía la parálisis para evitar la partición de bienes. Entró gritando que era un farsante, que me desenmascararía y recuperaría lo que era suyo por derecho, pero paró al ver a Isabela allí, organizando mis medicinas y cuidándome con un cariño real. La escena de la hija limpiando al padre y defendiéndolo contra la propia madre fue el choque de realidad final para Victoria, que percibió que no tenía aliados en esa casa ni en esa familia. Isabela enfrentó a su madre con firmeza, diciendo que ella era la única farsa y que debía irse antes de que llamaran a la policía para sacarla a la fuerza de aquel ambiente de cura sagrada. Victoria salió llorando de derrota total, viendo que el dinero acabó, el poder se fue y el amor de los hijos se perdió para siempre por una codicia ciega y desmedida que lo destruyó todo. Tomás pidió verme en prisión y fui en una furgoneta adaptada con Diego Ejarel, sintiendo un nerviosismo que no sentía desde que cerré mi primer gran negocio financiero hace muchísimos años atrás. Al entrar en la sala de visitas, estaba flaco, rapado y con una mirada sin aquella arrogancia cortante, sino una tristeza honda y un cansancio que parecía venir de lo más profundo de su alma rota. No dijo nada en 5 minutos, solo me miraba y de repente empezó a llorar pidiendo perdón por todo, diciendo que se sentía un monstruo por intentar matarme en vida por unos millones. Usé mi sintetizador para decir que el perdón estaba dado, pero debía cumplir su pena para salir como hombre nuevo.
listo para trabajar en la fundación y reconstruir su carácter desde el cero absoluto. Aceptó, y sentí que la última pieza del puzzle familiar encajaba, permitiéndome tener paz total respecto a mi pasado y a mis errores como padre que tanto me atormentaron durante meses enteros. La noche cayó y volví a la mansión sintiendo una ligereza indescriptible, viendo las luces de la fundación y oyendo el sonido de pacientes riendo en el patio de convivencia que creé con tanto cariño. Marina me recibió con cena especial y nos quedamos en el porche mirando las estrellas y hablando de cómo la vida nos pone en el camino correcto, incluso a través de una tragedia devastadora. Percibí que mi mansión ya no era una tumba, sino un faro, y que yo no era prisionero de mi cuerpo, sino comandante de una flota de esperanza que cambiaba el destino de cientos de familias. La sensación de plenitud era algo que nunca sentí siendo el CEO más temido, y agradecí cada segundo de la jornada, incluso el accidente que me quitó las piernas, pero me dio un alma nueva. Miré a Marina y supe que, pase lo que pase, nunca más estaría solo, porque construí algo eterno que iba mucho más allá de mi propia existencia física y limitada por la parálisis. Si esta historia les llegó al corazón y quieren ver cómo termina la justicia contra estos buitres, no olviden suscribirse al canal y activar la campana. Subo relatos reales de superación todos los días para recordarnos que siempre hay esperanza. Suscríbete ahora.